Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a este Vía Pública donde ya estamos bailando y sintiendo el aroma al 18, a las fiestas patrias. Esta noche, luego de 2 años suspendidas debido a la pandemia y además luego de meses de preparación, retornaron por fin de manera oficial las fondas al Parque O'Higgins. El recinto va a contar con 4 escenarios y además hay 30 cocinerías para disfrutar de cosas tan típicas de los chilenos, las empanadas, los choripanes, los anticuchos. También va a haber terremoto a la venta ahí al interior del parque. Por supuesto, vuelve también el tradicional cuecódromo para quienes deseen bailar un pie de cueca, tal como hace muy pocas horas lo hizo el presidente Gabriel Boric junto a la alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, quienes siguieron la tradición y además de recitar unas décimas, dieron el vamos a estas fiestas patrias con un comentado y por supuesto muy pero muy esperado pie de cueca. Desde el viernes y hasta el domingo las fondas del parque van a funcionar entre las 11 de la mañana y las 2 de la madrugada y el lunes van a estar habilitadas hasta las 23 horas con 59 minutos. La entrada cuesta 7.000 pesos por persona, pero los adultos mayores de 65 van a pagar la mitad, mientras que los niños menores de 8 años ingresarán completamente gratis. Lo que sí es requisito, no solo en el Parque O'Higgins, sino que también en todas las fondas del país, es el pase de movilidad habilitado con las 4 vacunas o de lo contrario, tener a la vista un PCR negativo que haya sido tomado por lo menos hace menos de 24 horas. Felices fiestas para los que ya comienzan a celebrar. Nosotros arrancamos este Vía Pública. No todo es fiesta, no todo es cueca, no todo es 18, porque obviamente esta semana ha estado marcada por la política, por lo que son los acuerdos que está esperando el país. Queremos profundizar en este tema junto a el diputado Jorge Guzmán, vicepresidente de Evópoli. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Gabo. Muy contento de poder tener este contacto contigo. Bueno, a propósito de las fiestas patrias, ¿la derecha está poniendo la música en esta negociación del futuro respecto al proceso constitucional o no? No, yo creo que no se trata de aquí quién pone la música. Yo creo que es el minuto del diálogo, de las conversaciones, de llegar a acuerdos, de llegar a consenso, y para eso hay que trabajar desde la humildad y no desde la soberbia. Por tanto, considerarse que un sector pueda poner la música en este proceso, creo que es un poco faltar a esa humildad y caer nuevamente en la soberbia que tanto hemos criticado. Pero, diputado, muchos dicen que la derecha está haciendo un gallito esta semana, sobre todo por restarse a las reuniones. Tampoco va a haber reunión el día de mañana. La derecha quedó molesta luego de los dichos de la ministra Camila Vallejo. Sí, nosotros quedamos molestos y creemos que los dichos de la ministra Vallejo un poco afectan los procesos de diálogo. En definitiva, afectan un proceso que tiene que ser bien realizado y que el propio presidente Boric le pidió al Parlamento que se hiciera cargo de construir acuerdos. Por tanto, esas declaraciones imprudentes y que un poco buscan impulsar o tomar el proceso constituyente, guiarlo, creemos que no corresponden. Y por ello, nosotros hemos planteado, y así lo plantearon las directivas de los partidos de Chile Vamos, que correspondía hacer un pequeño pare, tomar aire, conversar, dialogar y principalmente conversar en las internas para luego poder avanzar en un proceso de acuerdos con todas las fuerzas políticas representadas en Chile. Y esa solicitud fue aceptada y fue acordada por el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, quienes aceptaron lo que fue requerido por Chile Vamos. Diputado, pero ¿qué rol esperan ustedes que juegue finalmente el gobierno? Lo escuchábamos a la ministra Analía Uriarte que decía que el gobierno no va a ser prescindente, que va a acompañar el proceso. ¿Acompañarlo de qué forma esperan ustedes? Primero, yo creo que el gobierno debe hacer su autocrítica y aquí de ahora hay que ser claro en que el gobierno fue el que se jugó por una alternativa en el plebiscito del 4 de septiembre, trabajó por una alternativa y que digan que ellos jugaron un rol de garante, eso no es efectivo. La propia Contraloría le dijo que el deber de presidencia se estaba afectando. Por tanto, si hay alguien que la ciudadanía condenó y le dijo que perdieron en estas elecciones del 4 de septiembre fue el gobierno que se jugó por el apruebo. Pero nosotros tampoco podemos adjudicarnos el triunfo de ese 62%. Obviamente que estamos contentos que se haya rechazado esa mala propuesta constitucional y por tanto debemos buscar
y consensuar cómo avanzamos en este proceso. Y el gobierno claramente también juega un rol, pero hoy día no puede ser el gobierno el que quiera hacerse cargo, apoderarse del proceso constituyente. Nosotros sabemos que tiene que jugar un rol y sabemos que tiene que ser un acompañante permanente de este proceso, pero también sabemos que no pueden apropiarse del proceso y por eso hemos pedido que se excluyan en la etapa de instalación, en la etapa de acuerdo, en cómo vamos a funcionar, para posteriormente, cuando los acuerdos empiecen a escribirse, empiecen a suscribirse, el gobierno también sea parte de esto y lo impulse con todas también las fuerzas políticas que integran su coalición. Diputado, y en lo que viene, que se dice que la nueva fecha es el próximo 23 de septiembre, donde se reuniría la derecha con los partidos que hoy día son partidos oficialistas. ¿Qué tan unida está la derecha para lo que viene? ¿Hay una propuesta común o finalmente la propuesta de RN es la que va a primar por sobre la UDI y Evópoli? Yo creo que esto de poner la pelota al piso, como dijo el presidente de la Cámara de Diputados, es clave. Y lo que significa y en qué se traduce poner la pelota al piso es que los partidos también hagan sus conversaciones internas, que las democracias internas de los partidos también funcionen y que cada partido establezca cuáles son sus ideas, cuáles son sus principios, cuáles son más o menos los lineamientos sobre los cuales quieren construir este nuevo proceso constituyente sin caer en los errores del pasado. Y eso significa que Evópoli va a presentar su propuesta, estoy seguro que la UDI también lo va a hacer, y Renovación Nacional ya ha adelantado alguna idea. Posteriormente tenemos que conversar como Chile Vamos para llegar con una propuesta única que nos permita decir esta es nuestra idea de un proceso constituyente que sea más breve, pero que también se haga cargo de lo que la ciudadanía nos está pidiendo. Y acelerar los procesos podría llevarnos a cometer los mismos errores que se cometieron en el pasado, que claramente tuvieron como consecuencia que se rechazara la propuesta por más del 60% de los chilenos. Ya, pero para partir ¿debe haber un plebiscito de entrada o no? Es uno de los temas que se están planteando. Nosotros ¿Usted cree que es lo mejor para el proceso? Yo creo que en ningún caso debe haber un plebiscito de entrada que consulte respecto si necesitamos o no una nueva constitución. Nosotros hemos suscrito un acuerdo expreso de tener una nueva constitución para Chile. Eventualmente se ha planteado la posibilidad de tener un plebiscito que pueda establecer cuál es el mecanismo. Pero nosotros creemos que si logramos acordar un mecanismo no va a ser necesario un plebiscito. Ya, y respecto a la propuesta que ha trascendido de Renovación Nacional, que ellos le llaman un Consejo Constitucional con 50 miembros, a priori, desde Evópoli, ¿les gusta esa propuesta o debería ser más amplio el número de personas, hombres y mujeres, que redacten la nueva Constitución? Nosotros consensuamos en algunos aspectos. Primero, que debe ser un órgano de una integración mucho menor a la que se ha planteado para la Convención Constituyente, o sea, tiene que ser menos gente. Y también creemos que tiene que estar acompañada de forma permanente por un consejo de expertos. Nosotros como Evópoli estamos tomando nuestras decisiones, las vamos a plantear prontamente y le vamos a decir a Chile cuál es la idea de Evópoli para una buena constitución. Diputado, pero en el tema del comité de expertos, que se ha hablado mucho durante esta semana, hemos escuchado fórmulas, si son solamente abogados los expertos o también debe haber expertos de otro tipo. ¿Quiénes deben ser ese comité de expertos que acompañaría o que redactaría finalmente esta nueva constitución? ¿Cómo se elige? ¿Cuántas personas son? ¿De dónde salen? ¿Vienen de las regiones? ¿De la academia? ¿Cualquier persona que sea abogado puede postular? ¿Cuál es la propuesta de ustedes? Bueno, nosotros claramente tuvimos expertos en el proceso constituyente, los cuales también llevaron ese proceso al fracaso. Por tanto, no el solo hecho de ser abogado o no solamente tener una experiencia académica significa que es un experto. Yo creo que aquí primero va a ser una convención o un órgano que va a ser elegido 100% por la ciudadanía y creemos que debe haber un órgano consultivo que acompañe este proceso, que sus opiniones de una u otra forma puedan ser vinculantes y que vayan ordenando los lineamientos sobre los cuales se va a generar la discusión constitucional. Eso es justamente los puntos que nosotros tenemos que escuchar. La ciudadanía lo ha planteado. Si uno le consulta a las personas hoy día, la gran mayoría dice que debe ser un órgano mucho más técnico que lo que pasó con la Convención Constituyente. Por tanto, en la interna de los partidos se está buscando cómo poder generar un órgano que sea mucho más técnico y preciso en el proceso y que le dé profesionalismo y le dé viabilidad a este nuevo proceso constituyente. Ya, hay varios temas sobre la mesa, uno es el del comité de expertos, hay acuerdo, parece transversal, en que debe ser paritario el nuevo organismo que se defina para redactar la Constitución. ¿Qué pasa con los independientes? ¿Independientes a secas o independientes bajo el mando y la tutela de algún partido político? Yo creo que quedó demostrado que los independientes que participaron en el anterior proceso constituyente nunca fueron tan independientes y por tanto creemos que el sistema electoral que funciona y que opera, por ejemplo, para la elección parlamentaria es mucho más representativo. Por tanto, podrán existir independientes, pero tendrán que contar con el patrocinio de algunos de los partidos políticos existentes en nuestro país. Ya, no independientes a secas, como fue en la convención anterior.
nosotros no podemos cometer los mismos errores de la convención anterior. Por tanto, creemos que ese tipo de independientes no debiesen, esas listas de independientes no debiesen existir. Ya. Y las posturas que se vayan formando entre RN, la UDI y Evópoli, ¿qué tan decisivas o taxativas van a ser finalmente para entrar a negociar? ¿Son inamovibles lo que ustedes vayan a plantear o también hay una oportunidad de que la política haga su trabajo? Yo creo que este es el momento que la política haga su trabajo y insisto, como comenzamos, con mucha humildad. Eso significa que no hay intransables, hay conversaciones, hay diálogos, hay buena voluntad porque necesitamos cerrar el proceso constitucional para darle más certeza a Chile de futuro, de desarrollo. Y eso significa justamente dejar afuera esa soberbia y empezar a construir desde la humildad. No hay puntos que sean intransables en ninguna negociación. Ya, y tomando en cuenta sus palabras desde la humildad, ¿le parece correcto las declaraciones del senador Chaguán hace pocas horas donde dijo que finalmente el oficialismo perdió el 4 de septiembre por un 62%, que es lo que obtuvo el rechazo, y por eso ellos no pueden poner los temas, no pueden poner los plazos, ni pueden poner lo que viene a futuro? Yo creo que, bueno, el propio senador Chaguán salió a aclarar sus dichos, dijo que habían sido sacados de contexto y que en definitiva lo que nosotros necesitamos y dejar en claro es que el gobierno en definitiva se jugó por una opción y eso a mí me interesa que quede claro, Davor, que el gobierno sí se jugó por una opción, sí trabajó por el apruebo, sí fue el jefe de campaña y lo más importante es que dejó de cumplir los roles importantes que le corresponde al gobierno, que es gobernar. Por tanto, si hay una sanción, si hay alguien que en definitiva no puede venir a plantear cómo se trabaja en este proceso, es justamente el gobierno. El gobierno tiene que acompañar, como lo dijo el propio presidente Boric, y nosotros estamos dispuestos a eso, pero no puede hoy día poner las condiciones, no puede imponer plazos, no puede decir, por ejemplo, como dijo la ministra Toá, que pretendía bailar cueca con un acuerdo cerrado. Eso no, creo que no corresponde. Bueno, eso ya no va a ser porque la próxima reunión es el 23 de septiembre. ¿Esa va a ser una reunión más o es una reunión donde podría salir humo blanco y se podría eventualmente fumar la pipa de la paz entre todas las coaliciones? Yo creo que va a ser una reunión que va a permitir seguir avanzando y de verdad que las reuniones previas fueron buenas reuniones donde se llegaron a acuerdos, se llegaron a consenso, pero el acuerdo más importante de ahora es el acuerdo que se firma y es el acuerdo que se va a llegar cuando ya tengamos cerrado, cuando ya tengamos un proceso coordinado, que sea coherente y que sea aceptado por todas las fuerzas políticas, porque después de eso ese acuerdo tiene que ingresar al Congreso y van a ser los parlamentarios de Chile quienes van a votar a favor de iniciar un nuevo proceso en esas condiciones. Ya, y en el horizonte, ¿cuáles son los plazos que ustedes tienen más o menos al trazar una hoja en blanco? ¿Un año más podríamos tener una nueva constitución? Pensamos ya en el 2024. ¿Cuál es el plazo que ustedes se fijan como Congreso, además como miembros del Poder Legislativo? Mira, yo creo, Davor, que aquí los plazos deben ser más acotados, que debemos cerrar el tema del proceso constituyente, debemos darle certeza a Chile, pero no nos podemos casar con un plazo determinado. Yo espero que sea breve, que en definitiva sea una constitución que refleje las necesidades del país, que nos una, que no polarice y que permita seguir avanzando. Eso es lo que queremos hacer y estoy seguro que vamos a tener un acuerdo pronto que nos va a viabilizar un nuevo proceso. Ya, y para negociar el 23 de septiembre, ¿quiénes deben estar en esa mesa? Porque también se ha dicho que deben estar solamente los representantes que tengan fuerza parlamentaria finalmente, que estén en el Congreso, y no todos los que son políticos o representan algún organismo que estén en nuestro país. Nosotros hemos planteado que es necesario empezar a trabajar en una mesa mucho más resolutiva, una mesa que tenga menos integrantes y que de definitiva refleje las fuerzas políticas que están presentes dentro del Congreso. Si tenemos fuerzas políticas que no están presentes, no tienen mayor injerencia en lo que va a ocurrir posteriormente en la discusión parlamentaria. ¿Cuál es la postura que tienen desde Evópoli con los escaños reservados? En el proceso anterior fueron 17 representantes, se ha dicho que estuvo sobre representada la posición del mundo indígena, que además entre ellos no era una posición común. Lo vimos en las elecciones de presidente y vicepresidente de la convención, de que finalmente no había una unión en torno a los temas entre ellos. ¿Cuál debe ser la representación o cómo se elige finalmente una representación legítima de los pueblos indígenas en Chile? Justamente uno de los errores que se cometieron es que en definitiva se dio una sobrerepresentación de los pueblos originarios. Nosotros creemos que tiene que haber pueblos originarios, pero que tienen que tener una representación en porcentaje a los votos que en definitiva obtengan. No podemos alterar el valor del voto, que es muy importante, y por tanto su representación debe ser porcentualmente similar a la cantidad. ¿Como escaño reservado o bajo la tutela de un partido político, como escuché que el senador Chaguán lo planteaba hace algunos días? Son las dos alternativas, nosotros estamos abiertos a buscar cuál es la mejor, pero que en definitiva los pueblos originarios tengan representación en este nuevo órgano constituyente. Diputado Jorge Guzmán, vicepresidente de Evópoli, muchas gracias por conversar hasta ahora con nosotros. Que esté muy bien. Buenas noches. Gracias a ti, Davor. Buenas noches.
Y nosotros vamos a la pausa, ya volvemos con más, no se vaya, volvemos brevemente. Bueno, vamos a seguir dialogando sobre política acá en Vía Pública porque en medio de la discusión constitucional podría haber algún acuerdo al interior de la democracia cristiana que usted recordará en el plebiscito se dividió entre el apruebo y el rechazo. Incluso terminó con la salida del presidente de la democracia cristiana, Felipe del Pin. Queremos analizar el futuro, qué es lo que viene para el partido de la Falange, junto a Aldo Mardones, presidente subrogante de la democracia cristiana, a quien saludamos. ¿Cómo está, Aldo? Muy buenas noches. Hola, un gusto, ¿cómo están? Bien acá desde Concepción. Soy un presidente nacional del partido que está desde regiones construyendo partido, política, así que contento de estar contigo. Sí, se imaginó ser el presidente de la democracia cristiana porque las vueltas de la vida lo llevan a que esté encabezando la Falange hoy día. O sea, asumimos el compromiso de la directiva nacional sin pensar nunca esto. Yo milito de la democracia cristiana de los años 96, 26 años. Partí siendo militante a los 16, 17 años, vengo de una familia demócrata cristiana, mi papá fue dirigente sindical del IRQUén, que es un sector costero de acá de la región del Biobío. Inmerso siempre en el mundo político, las cosas de la vida, primero fui candidato a diputado el año pasado, contamos con Eric Aedo los votos y finalmente pudo ser electo Eric. Así que la vida política continúa y obviamente feliz con este desafío. Bueno, claro, hay muchos desafíos constitucionales, ver cómo seguimos finalmente en este camino. A su juicio, ¿qué rol debe jugar la democracia cristiana en esta etapa? Recordando que la DC tuvo solamente un convencional constituyente de los 155 que fueron electos para redactar la nueva constitución que finalmente fue rechazada. ¿Qué viene ahora para la DC? ¿Cómo se integra en esta discusión? La democracia cristiana, primero, en un concepto de unidad. Yo creo que es básico generar este espacio de encuentro, de consenso, donde las miradas distintas, que son lógicas dentro de un grupo humano, pueda tener diferencias de opinión. Por lo importante llegar a un consenso con una fuerza única en el Parlamento con el objeto de poder colocar énfasis en nuestra opinión. Ya tuvimos un gran acuerdo con nuestros jefes de bancada el día lunes cuando nos juntamos con el presidente del Senado y también con el presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, donde mencionamos que queríamos una nueva constitución 100% integrada por personas electas, que sea paritaria, y también algunos conceptos de cambiar el nombre, por ejemplo, del órgano constituyente para que no tenga como un pecado de origen y seguir avanzando por lo menos en una línea de base en el nuevo proceso constitucional. Así que contento de que se vaya desarrollando esto y que vaya agarrando forma. Lamentamos, o sí, que, por ejemplo, Chile Vamos haya desconocido lo que se acordó en ese momento. Así nos queda mucho que entregar todavía. Aldo, ¿y por qué ustedes siguieron al mando de la democracia cristiana y finalmente se fue el presidente Felipe del Pin? ¿Por qué no se fue toda la directiva de la democracia cristiana, siendo que el partido se la jugó por el apruebo a nivel institucional y perdieron? Sí, el desafío lo asumimos nosotros primero, considerando que esto no puede quedar acá. La democracia cristiana tiene vigencia, tiene un despliegue territorial importante, el partido que tiene más alcaldes en Chile, el partido que tiene 4 gobernadores regionales, más de 300 concejales, por lo tanto las tareas no solamente se acaban en un proceso plebiscitario, donde no fue la directiva que asumió la votación respecto al apruebo y el rechazo. Optó por el apruebo una Junta Nacional compuesta por más de 400 integrantes que representan todo el territorio nacional, por lo tanto no es una derrota electoral. En definitiva, aquí una derrota electoral hubiese sido, por ejemplo, lo que pasó con la elección de constituyente, donde se eligió un constituyente de un sinnúmero de candidatos, ¿te fijas? Aquí hubo un periodo de reconocimiento de una carta constitucional que fue rechazada, pero todo un espacio político apoyó esa opción. Y nosotros como directiva entendemos que frente a la renuncia de Felipe, que no solamente tiene origen en problemas motivos electorales, venía con situaciones internas dentro de la mesa, con algunos detalles en el funcionamiento. Creo que hay temas personales. Nosotros lamentamos mucho la salida de Felipe, porque Felipe es un tremendo liderazgo. Es alcalde de La Granja, lideró la Asociación Chilena de Municipalidades. Él nos convocó a este proyecto de renovación de la ADC con rostro, con trayectoria, pero con rostro, si tú te fijas, tampoco tan conocido dentro del mundo político. Un rostro más fuerte, por ejemplo, Yana Proboste, Héctor Barría, que hoy día es diputado. Pero no es una camada como normal dentro de la democracia cristiana, ¿te fijas? Aldo, y viendo lo que viene a futuro, las posiciones que nos imaginamos va a tener que plantear la democracia cristiana, ¿están limadas las asperezas? ¿Hubo perdón finalmente a los senadores Matías Walker, a la senadora Rincón, al expresidente Eduardo Frei, al convencional Fuad Chaín, que se la jugaron por el rechazo y que incluso el partido pasó al Tribunal Supremo en un proceso que todavía está abierto y que podría terminar con la expulsión de ellos del partido? ¿O eso quedó guardado en un cajón?
No, no queda nada queda guardado en un cajón. Este proceso de la democracia cristiana es un momento de transparentar. Creo que la sociedad chilena tiene que enfrentar las cosas de cara y no escondiendo las cosas debajo de la alfombra. Aquí la democracia cristiana tiene un procedimiento que interno de un órgano autónomo como el Tribunal Supremo funciona y seguramente en unas semanas más, en unos días más puede sacar su veredicto. O sea, Y no podrían fue ser el partido. expulsados ellos del partido, a pesar Eso, de que perdió la directiva finalmente. eso lo va a definir el Tribunal Supremo porque son dos cosas distintas. Aquí no perdió la directiva, perdió la democracia cristiana una definición que fue colectiva. Fue una Junta Nacional que definió, no fue la directiva, eso dejarlo como establecido como límite. Y lo segundo, el Tribunal Supremo funciona de manera autónoma. No fue el partido, la institucionalidad, quien llevó a estos camaradas al Tribunal de Disciplina. Fueron militantes de base que, como cualquier organización, tienen derecho de someter a su asociado, en este caso a sus camaradas, a un proceso disciplinario por no cumplir con lo resuelto por la Junta Nacional. Nosotros lamentamos que esos hechos ocurran. En general, la EDC es un partido disciplinado, donde se apoyan los candidatos que son seleccionados por nuestro partido. Lo que esperamos es que esa Junta definiera libertad de conciencia, que no estaba de acuerdo, no estaba obligado a votar por el apruebo, pero lo que nosotros no queríamos y le planteamos siempre a nuestros camaradas era que hicieran públicamente campaña por el rechazo, porque finalmente la institucionalidad de la EDC es la que se ve afectada. Ahora estamos haciendo todos los llamados. Yo he llamado a Jimena Rincón, he hablado con Erika Edo, he hablado con Mateo Walker, que es hora de generar unidad, generosidad por el partido, y no solamente por el partido, sino por Chile, para dar cierta certeza a nuestra comunidad, a nuestro país. Chile requiere hoy más que nunca certeza y que el mundo político se ponga a disposición también de esa necesidad. Ya, o sea, usted indica, Aldo Mardones, como presidente de la democracia cristiana, que va a haber una sola postura del partido que incluya a la senadora Rincón, al senador Walker, a usted como presidente del partido y a otros militantes que votaron a prueba, que fue finalmente la postura oficial del partido. Vamos a hacer todo el esfuerzo y yo estoy haciendo todos los llamados necesarios. No voy a guardar ningún tipo de cuidado respecto a mi posición personal, respecto a mi apreciación personal, en relación a la conducta anterior de algunos camaradas dentro del partido. Yo creo que cuando uno asume una responsabilidad política, como dirigir un partido político, tiene que estar presente con fuerza y también tender los puentes para un diálogo sano, democrático y fundamentalmente fraterno, que es el alma de la democracia cristiana. Ya, y a la hora de negociar, en estas negociaciones que van a continuar ya, no este jueves, fueron suspendidas las reuniones, van a continuar después de las fiestas patrias, quizás muchos van a poder reflexionar ahí respecto a cómo debe ser el futuro. La democracia cristiana, ¿cuánto pesan esas negociaciones que se van a desarrollar entre los partidos que sustentan al gobierno y también las fuerzas opositoras? La conversación parte con los partidos políticos que tienen representación parlamentaria. Nosotros tenemos 8 diputados, 5 senadores, por lo tanto vamos a ir trabajando con ellos. Y la idea es tener un solo punto de vista en relación a este proceso constitucional. Tenemos que trabajarlo, somos personas distintas, con competencias distintas, con formación distinta, y la idea es que podamos consensuar una sola postura. Ya partimos con el pie derecho, una base de 5 puntos, de los cuales hay plena concordancia entre la directiva y los jefes de bancada del Senado, y la jefa de bancada del Senado y el jefe de bancada de la Cámara de Diputados. Yo a Eric lo conozco de toda la vida, es diputado electo por el Distrito 20, donde yo pertenezco en la provincia de Concepción. Por lo tanto, lo que he intentado generar diálogo, llamado a los militantes, estuve con Andrés Saldívar, estuve con Jorge Pizarro conversando, estuve con distintos consejeros nacionales el día lunes en Santiago, haciendo vía partidaria y llamando a la unidad, porque creo que eso es lo que Chile necesita. Y esta semana finalmente los acuerdos o las reuniones se trabaron y se cancelaron porque falló el gobierno en sus declaraciones con la ministra Camila Vallejo, o la derecha finalmente falló y de alguna manera quiso imponer su poder respecto a las negociaciones. Yo, mirador, de que lo que veo es que cuando mi gran temor es darle un cheque en blanco a la derecha con el triunfo del rechazo. Creo que finalmente eso está pasando hoy día en la derecha, endosándose un triunfo, que no fue un triunfo de ellos. Acuérdate que la derecha ocultó a Kast, ocultó al expresidente Piñera, ocultó a sus figuras políticas porque quería girar todo un mundo de la sociedad civil tras el rechazo. Quiere tomarse el triunfo del rechazo como un triunfo propio. Creo que eso no es así. Por lo tanto, también deberíamos sancionar ese tipo de conducta en lo político. Yo estuve presente cuando el presidente de la UDI, el presidente de Renovación Nacional, la presidenta de Bópoli, llegaron a estos 5 puntos de acuerdo. Ahora que la ministra Vallejo quizás se haya excedido en los comentarios respecto a algunos puntos del acuerdo que no estaban contemplados, es un detalle, pero no cualquier justificación puede servir para paralizar la gestión política de un país donde un proceso tiene que seguir avanzando, como el generar una nueva constitución. Aldo, ¿y cuáles creen ustedes que deberían ser los plazos para primero negociar y luego entregarle al país una propuesta que eventualmente va a tener un plebiscito de entrada? Lo tienen que definir ahí las comisiones negociadoras, pero ¿cuáles son los plazos de este itinerario? Algunos dicen
bueno, el próximo año, el 11 de septiembre, cuando se cumplen 50 años del golpe, deberíamos tener nueva constitución. ¿Ese plazo es muy acotado o no? Nosotros creemos, mira, en primer lugar, nunca hablamos como punto de acuerdo de un plebiscito de entrada. Siempre dimos por sentado que Chile requería una nueva constitución, por lo tanto descartaba un plebiscito de entrada, por lo tanto tendríamos que entrar directamente a una modificación de la actual carta de la actual norma constitucional, para posteriormente pasar a una convocatoria para elegir a nuevos constituyentes o integrantes de este órgano constituyente. Y posteriormente, en un plazo bastante breve, de 6 a 7 meses, ya entregar un resultado concreto, utilizando primero el proceso que inició la presidenta Bachelet, en la reforma en la nueva Carta Fundamental, y el insumo que también nos da la convención anterior, porque también hay elementos sobre los cuales hay cierto grado de acuerdo: derechos sociales, un Estado social de derecho, protección al medio ambiente, incorporar aspectos vinculados, por ejemplo, a la seguridad pública, vinculados a los estados de excepción constitucional. Por lo tanto, ya hay ciertos consensos que el mundo político ya tiene definido, por lo tanto hay una base importante por la cual se puede seguir aportando. Y esperamos nosotros también que el pensamiento de la ADC y la experiencia territorial que tiene la democracia cristiana también se pueda plasmar en eso. Tenemos tremendo alcalde, por ejemplo, nuestro camarada Patricio Ferreira en Alto Hospicio, Álvaro Ortiega en Concepción, que ha hecho una tremenda gestión, por ejemplo, respecto al comercio ilegal y al tema de seguridad pública. Por lo tanto, hay un montón de aportes que se puede hacer desde el mundo, hasta el mundo municipal, donde tenemos fuerza como partido político, para entregar un importante suministro a quienes formen este órgano constituyente. Aldo, pero ¿usted estima que estos temas todavía son de alguna manera prioritarios para la ciudadanía luego del plebiscito del 4 de septiembre? Porque hoy día uno abre los diarios, mira la televisión y los temas ya no son la Constitución como fueron durante 1 o 2 años hacia atrás, desde el estallido social. Los temas hoy día son, en primer lugar, la delincuencia, la salud también, que le importa mucho a la gente. Mire, nosotros como partidos políticos, como parte del mundo político, tenemos que mirar a diferentes puntos. Tenemos que satisfacer necesidades que son de la contingencia ciudadana, de lo cotidiano para las personas, como apuntar a grandes reformas en materia de seguridad pública. ¿Por qué no pensar en modificar el Código Procesal Penal, que ya cumplió una época garantista? ¿Por qué no pensar en reforzar el Ministerio Público, que tiene falta de fiscales a nivel nacional? Y eso vamos a ir trabajando, porque queremos formar en la ADC una comisión que trabaje en materia de seguridad pública. Queremos también formar en la ADC una comisión de expertos que trabaje en materia económica, para entregar soluciones inmediatas a problemas que la gente hoy día está sufriendo. Falta política económica para reforzar el tema económico de nuestro país, falta trabajar en materia de seguridad pública, y eso lo vamos a trabajar con comisiones también. Y la idea es avanzar también en los proyectos a largo plazo, porque la Constitución no viene a solucionar los problemas de manera instantánea. La instalación de una Constitución va a ser un proceso extenso, donde además debe haber mucha adecuación legislativa posteriormente. Aldo, ¿y esas posiciones de la democracia cristiana, esos planteamientos quizás no se podrían plantear de mejor manera estando al interior del gobierno, siendo parte de la coalición que respalda y que sustenta al presidente Gabriel Boric? Hoy día ustedes están afuera. Sí, y nos encontramos sumamente cómodos en este proceso. Yo creo que la democracia cristiana cumple un ciclo también dentro de un gobierno. Nosotros queremos ser parte de un gobierno donde tengamos definición política. Creemos que este gobierno no es nuestro gobierno, que las fuerzas del Frente Amplio, las fuerzas del Partido Comunista, tomaron legítimamente un rol activo y fueron electos como representantes de nuestro país, pero eso no priva que nosotros podamos aportar desde nuestro ámbito político y legislativo con nuestros parlamentarios en dar soluciones a nuestro país, y también es ser duro respecto a ciertas falencias que ha tenido este gobierno, por ejemplo, en materia de economía, en materia de seguridad pública, en avanzar en otras reformas que también son necesarias para construir un mejor Chile. Ya, y en el cómo se va a redactar la nueva Constitución, hay varias definiciones, les voy a ir preguntando de una, pero hoy día se conoció la propuesta de, por ejemplo, Renovación Nacional. Ellos hablan de un Consejo Constitucional con 50 miembros. A priori, ¿desde la ADC le gusta esa propuesta o es muy poca gente para redactar algo tan importante? No, nosotros creemos que debería tener una extensión importante. Pensamos que quizás no debería ser más de 100, pero tampoco menos de eso, un número próximo a eso, para poder tener representación a nivel nacional, territorial, pero también un número acotado que permita llegar a grandes acuerdos, ¿te fijas? Y obviamente colocando en un rol importante a los partidos políticos, porque de esa manera también se llegan a mucho más rápido acuerdos y se ordena mucho más el punto interno dentro de este órgano constituyente. Ya, y un comité de expertos, que también es algo que se ha debatido y se pone sobre la mesa. ¿Qué rol debería tener? ¿Debería ser incumbente o sugerente para las propuestas constitucionales? Tendría que ser sugerente, si para quienes elaboren la Constitución tienen que ser personas electas. El comité de expertos está para apoyar, para entregar formación profesional, capacidades técnicas a quienes forman este órgano constituyente. Es lo mismo que los comités de expertos pudieran legislar en vez de nuestros parlamentarios o parlamentarias. Y eso no está pasando. Quienes son electos para una función pública, como
crear una nueva norma constitucional, deben ellos legislar, o sea, ser el poder constituyente, y no este comité de expertos, porque no se convierte en una pequeña junta o comisión como fue la Comisión Ortúzar con la Constitución de 1980. Esta Constitución tiene que marcar un antes y un después en un espacio democrático, donde sea paritario y fundamentalmente esté representado todo el territorio nacional. Ya, y la idea de hacer algo mixto, como se planteó en el primer plebiscito cuando los chilenos elegimos apruebo o rechazo, pero para ver si había proceso constitucional, ahí habían dos papeletas y una decía lo redacta una convención o un órgano mixto entre el Congreso y la ciudadanía. ¿Podría reflotar o reponerse esa idea que sea mitimota de alguna manera, que hayan parlamentarios y también electos por la ciudadanía? El acuerdo político en general, cuando estuvimos el lunes en el ex Congreso Nacional, era un órgano con 100% electo. El comité de expertos está para asesorar, por lo tanto no habría margen ni intención, y esperamos que la derecha cumpla su palabra y su compromiso ahí, en el sentido de generar este espacio donde pueda discutirse y elegirse personas que representan el territorio y no representen a un grupo de profesionales o de expertos en un área determinada. Creemos que esa visión no da para un país democrático y para una sociedad que cada vez está más demandante de participar en las transformaciones de un país. Ya, y a futuro, ¿cómo integramos, por lo menos en la postura de la democracia cristiana, a los independientes que han sido tan criticados? Porque se dijo después de la Convención Constitucional que muchos independientes finalmente no eran independientes, tenían una postura muy marcada en cada una de las votaciones y finalmente en esta propuesta constitucional. A futuro, ¿los independientes en el caso de la ADC deberían estar bajo el paraguas del partido o una lista aparte con puros independientes? Vamos a tener que revisar eso. Un tema de los independientes ya fue visto como una sobrerepresentación, que en definitiva los independientes al parecer no eran tan independientes y tenían un análisis y un pensamiento claro, y simplemente los militares de los partidos políticos. Tenemos que buscar que las fórmulas, que los independientes claramente se encuentren representados, pero que no también alteren la representación o se vean sobrerepresentados, sin ser claramente independientes. La muestra más clara fue que la Convención Constitucional, la forma de organizarse de elección, que también, ojo, fue realizada de esta forma por el anterior Parlamento, creo que ya se cometieron ciertos errores de origen también, pues no puedan replicarse en este nuevo proceso, porque tampoco hay tiempo para eso. Yo creo que tampoco están los recursos fiscales, ni el tiempo, y la urgencia también amerita que este sea un proceso rápido y también sea muy efectivo. Ya, y a futuro, respecto a los pueblos originarios, ¿deben estar presentes como escaños reservados o los pueblos originarios eventualmente podrían postular al interior de las listas y de los partidos políticos? ¿Cuál es lo que usted cree que la acertaría mejor a cómo se está llevando el proceso? Es un tema que se está discutiendo y que estamos analizando también con algunos expertos en materia constitucional, pero entendemos que podría reflejarse con el patrón de la CONADI, de tal manera que hay una representación que sea acotada y súper bien demarcada, a fin también de evitar sobrerepresentaciones en relación a la cantidad de constituyentes que se pueden elegir mediante escaños reservados y en relación al voto que ellos efectivamente obtuvieron. Por lo tanto, la relación del padrón de la CONADI con la selección o elección de candidatos tienen que estar muy vinculados. Aldo, brevemente antes de despedirlo, ¿hasta cuándo está al mando de la ADC usted? Por el momento, de manera indefinida, nosotros tenemos que presentar una propuesta al Consejo Nacional. Estamos trabajando de igual forma, recorriendo el territorio, conversando con nuestros camaradas, haciendo reuniones vía telemática, porque vamos a darle funcionamiento al partido, porque eso es lo que se requiere. Tenemos próximamente en noviembre una Junta Nacional, donde se renueva el Consejo Nacional, el Tribunal Supremo. Estamos proyectando lo que es el Congreso Ideológico. Tenemos que seguir trabajando en la reforma del texto o en la elaboración del nuevo texto constitucional, y también seguir pensando en Chile para solución inmediata, como tú decías, Davor, vinculada a materia económica, vinculada a materia de seguridad pública. Así que estamos con toda la energía, con un grupo de camaradas, Francisca Hernández, Patricio Ferreiro, nuestro diputado Héctor Barría, Yana Proboste, Cecilia Valdés, Joana Pérez, Yanni Rivera, trabajando fuertemente para que nuestro partido pueda seguir potenciándose y ser una alternativa para dar solución a los problemas de nuestro país. Aldo Mardones, presidente de la Democracia Cristiana, muchas gracias por esta entrevista. Suerte en la gestión, ojalá pronto se llegue a acuerdos por el bien de nuestro país. Que esté muy bien. Gracias, Raúl. Un saludo para ti acá desde Concepción, desde regiones también haciendo política a nivel nacional, por lo cual nos sentimos sumamente contentos. Así que mil gracias por esta oportunidad de dialogar contigo y dar a conocer a nuestro país en qué está la democracia cristiana. Gracias, buenas noches, que esté muy bien. Buenas noches, hasta ahora. Y nosotros vamos a la pausa muy breve, ya volvemos con más aquí en Vía Pública, no se vaya. Ya estamos de regreso en este Vía Pública, palpitando lo que son las fiestas patrias y con muy buenas noticias, no solamente en Chile, sino que a nivel mundial.
Veamos de inmediato lo que publica hasta ahora 24horas.cl, nuestro portal de noticias que tiene esta información muy esperada, muy anhelada por todos los chilenos y por todo el planeta, porque la OMS dice el fin de la pandemia ya está a la vista. El organismo dijo que el mundo nunca ha estado tan cerca del fin de la pandemia del COVID-19. Echamos atrás las hojas del calendario y recordamos que todo esto partió en nuestro país el 3 de marzo del año 2020. Llevamos prácticamente 2 años y medio con la pandemia, con la mascarilla, con el pase de movilidad, además que ha sido tan debatido de cara a las fiestas patrias, pero al parecer la luz al final del túnel está apareciendo gracias a las vacunas, a los esfuerzos médicos, a los esfuerzos que han hecho también los gobiernos de los diversos países para imponer políticas públicas que finalmente han podido ponerle freno, atajar todas estas variantes del COVID que han ido apareciendo y que han sido capaces de mutar y de desafiar en reiteradas oportunidades a la ciencia. Una buena noticia, ojalá tenga continuidad y tengamos algo definitivo ya sobre el fin de la pandemia en Chile y también en todo el planeta. Estamos palpitando ya las fiestas patrias. Veamos cómo está Santiago. Hoy día tuvimos un día un poco más primaveral en nuestra capital. Hasta ahora lo refleja la temperatura. Tenemos 10 grados en Santiago. Recordemos que va a haber algo de lluvia hacia el fin de semana. Por ahí por el 18 de septiembre, el domingo, podría haber algunas gotitas. Pero mañana 15, también para el 16 de septiembre, tenemos temperaturas gratas, pero oscilantes. De 25 vamos a caer a 15 grados de temperatura en nuestra capital. En el norte, en Tocopilla, 16 grados y en el sur, 13 grados cubierto, ni asomo de lluvia por ahora para el sur de nuestro país. Usted lo escucha, estamos hoy día a 14 de septiembre, un aniversario más de la muerte de Amy Winehouse. Recordamos a la cantante y también compositora británica que incursionó por diversos géneros musicales, principalmente el jazz y el soul. En 2003 lanzó su álbum debut, Frank, que tuvo un éxito comercial tremendo en el Reino Unido y llegó a ser nominado a los premios Mercury. Su segundo álbum, que usted recordará, se llamaba Back to Black, que ya escuchamos de fondo, fue publicado en el 2006. Por este disco, la cantante de una voz tan prodigiosa y tan potente consiguió 6 nominaciones a los premios Grammy, de los cuales ganó 5. Uno como canción del año, grabación del año y también mejor artista nueva, por la canción que precisamente estamos escuchando de fondo, Rehab, una canción que es el primer y único éxito top 10 de Amy Winehouse, quien lamentablemente falleció el 23 de julio del año 2011 a muy pero muy temprana edad, tenía solo 27 años. Escuchando a Amy Winehouse en esta jornada de día miércoles que ya termina, despedimos este Vía Pública. Buenas noches.